Hermanos, buenos días. Yo sé que no se me nota mucho, pero estoy tan contento de estar aquí hoy. No, es en serio. Muy feliz ver a los hijos de César, a Rosita, a todos ustedes, comparando a la altura de mi hijo que está ahí con lo de los hijos. Yo no sé qué le dieron a nuestros hijos, pero son muy altos. Y le doy gracias a Dios por la bondad de estar aquí, porque ustedes son mi familia. Primero saludos de la iglesia en Cali. Mi esposa está un poco delicada. Estoy aquí con mis hijos, mi mamá. Y de verdad que me siento muy feliz de estar aquí. Hermanos, si son muy amables en sus Biblias, la carta de Santiago, epístola general de Santiago, capítulo 1, versículos 22 al 25. Santiago, capítulo 1, versículos 22 al 25. Ahí, si hablo de esta manera, ¿me escuchan bien ahí? Gracias. Santiago 1, 22 al 25, leeré por ustedes, para ustedes. Luego vamos a orar. Iniciando la oración, les voy a rogar que me regalen 30 segundos de sus oraciones, porque el Señor bendiga la predicación, porque el Señor llene este lugar del Santo Espíritu, para que no sea un día más, sino un día de mucha bendición. Dice así la palabra del Señor, leo para ustedes. Pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural, porque él se considera a sí mismo y se va y luego olvida cómo era. Mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en lo que hace. Entonces, hermanos, les voy a rogar unos segundos que ustedes puedan suplicar por quien está aquí en el púlpito, y luego termino yo en oración. Vamos a orar. Amado Padre Celestial, te damos muchas gracias, porque en esta santa convocación tú tienes tanta misericordia y gracia que nos concedes y nos llamas, porque somos nosotros los necesitados de Cristo. Padre, venimos a encontrarnos contigo, venimos a escuchar tus mandatos, tus órdenes, tu consuelo, tu alivio, tu perdón, tu restauración. Padre, no permitas que nadie, desde el más pequeño hasta el más grande, piense que no tiene nada que ver con exponerse a la santa y suficiente y perfecta palabra de Dios. Te ruego en gran manera que seas con el corazón de todos nosotros, haciéndolo blando por el poder de tu Santo Espíritu. Porque, Padre, el tema de hoy es un asunto supremamente serio, supremamente doloroso, pero llegará un día donde será muy doloroso, donde muchos comiencen a gritar en desespero: Señor, Señor, pensando que vivían como creyentes y realmente no lo fueron. Así que ruego, Señor, que hoy sea un día de salvación, que no permitas que ninguno, aún yo mismo de ser el caso, se engañe a sí mismo pensando ser algo que no es. Así que te rogamos mucha gracia y mucha compasión con todos nosotros. Y estas cosas te las pedimos en aquel que es suficiente, en aquel que está intercediendo por nosotros y en aquel que está en medio nuestro. Para la gloria de tu nombre, en Cristo Jesús. Amén. Hermanos, ¿recuerdan bien la parábola ustedes del fariseo y el publicano? Dice así la palabra del Señor en Lucas 18, no lo busquen. A unos que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a los otros, dijo también esta parábola. Dice el Señor que hay personas que confían en sí mismos como justos, es decir, se ven, se perciben como personas correctas, inocentes, nobles y justas. Se ven a sí mismos increíbles, como si no tuvieran nada que ver con el pecado y solo los demás. Este tipo de personas, dice, se ven a sí mismos y menosprecian a los demás.
Cuando la Biblia dice menosprecian, son aquellos que tratan con desdén, que tratan como inútiles, aquellos que no son como ellos, no piensan como ellos y no actúan como ellos. ¿Vamos bien? Entonces hay personas que se ven así. Y el Señor dice, les tengo una parábola. Y comienza diciendo, 2 hombres subieron al templo a orar. El uno era fariseo y el otro publicano. Escuchen la oración del fariseo. El fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo de esta manera: Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, no soy ladrón, ni injusto, ni adúltero, ni aún como este publicano. Ayuno 2 veces a la semana, doy diezmos de todo lo que gano. Ahora, si el fariseo estuviera en medio nuestro y tú le preguntas al fariseo, fariseo, ¿tú eres creyente? ¿Qué diría él? Claro. ¿Qué pregunta es esa? ¿No me ves? Soy juicioso, no falto a la iglesia. Yo no soy como otros miserables sentados aquí conmigo que creen que son cristianos y no lo son, porque esa es la tendencia, a tratar mal a otras personas. Hermanos, y ustedes no son fariseos, no estoy aquí juzgando a nadie, pero si yo preguntara, o entre nosotros, ustedes son creyentes, ¿alguien dudaría de su salvación? Porque es una pregunta que uno no se hace a menudo, ¿no? Uno es seguro y la razón está en Cristo, el Señor es segura su salvación, pero hoy vamos a hablar de qué significa realmente gozar de una genuina salvación. Ahora, ¿cómo era el publicano? Mas el publicano, estando lejos, no quería ni aún alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo, sé propicio a mí, pecador. Ahora, hermanos, aquí no estamos viendo un acto natural de humildad. Aquí no estamos viendo un hombre sencillo de corazón que se le ocurrió ir al templo y se vio a sí mismo de esta manera. No. La única forma de verse pecador, la única forma de entender que yo necesito un Salvador que sea propicio a mí, es por la guía, obra del Espíritu Santo. Si el Espíritu Santo no está conmigo, no es posible que yo me vea como realmente soy. Cuando el Espíritu Santo te muestra quién eres, tú sabes a conciencia que no tienes esperanza alguna en ti mismo y que la salvación viene solo del Señor. El Espíritu Santo te concede fe para que vayas al Señor en arrepentimiento y fe. Entonces, lo que vemos en el publicano cuando dice, estando lejos, no quería ni aún alzar sus ojos al cielo, sino que se golpeaba, estamos viendo la obra del Espíritu Santo en un hombre. Hermanos, si el Espíritu Santo no obra en este publicano, ¿estaría en el templo? De lejos, sin levantar sus ojos al cielo, suplicando misericordia. No. Estaría tal vez como muchos de nosotros anteriormente, muerto, deleitándose en la codicia, en la avaricia, en lo que era un publicano, gozándose en sus riquezas. Y no se le ocurriría nunca estar en el templo buscando misericordia. Entonces, hermanos, la diferencia en un creyente es el obrar, la llenura, la guía del Espíritu Santo, y en un inconverso es porque no lo tiene. Dice el pastor puritano Jonathan Edwards, escuchen bien, los hipócritas no tienen comprensión de su propia ceguera. Los muertos espiritualmente no se ven a sí mismos muertos. No son conscientes de su propio pecado. Y de esa opinión promedio, de su propio entendimiento, que solo un santo posee. Cuando ustedes van al Nuevo Testamento, y el apóstol Pablo, después de 25 años de ministerio, dice, de todos los pecadores, ¿recuerda que dice? Soy el primero. Esa es la conciencia que despierta el Espíritu Santo. Dice, quienes se engañan a sí mismos con falsos descubrimientos y afectos, muestran cada vez más engreídos de su luz y su comprensión. Y hasta aquí la introducción. Hermanos, la carta de Santiago es como una carta pastoral en donde dice, así vive un creyente. Así es como funciona un creyente. Esto es lo que se espera de un creyente. Y es lo que veremos hoy. Por favor, en Santiago 1:21, si son muy amables. ¿Tienen? Solo para darles el contexto del texto de hoy. Dice, por lo cual,
desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre, ¿qué? La palabra implantada. En el verso 18 dice que nosotros hemos renacido o nacido de nuevo por la palabra de verdad, ¿de acuerdo? Entonces dice el 21, por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la que se nos ha dado por gracia, la que mora ahora en nosotros por Cristo, la cual puede salvar vuestras almas. La pregunta que trata Santiago ahora es cómo luce, cómo se ve, cómo se hace evidente si realmente tú estás aquí y tú eres creyente y realmente la palabra ha sido implantada. ¿Cuál es ese filtro? Versículo 22, ¿cómo inicia? Pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. La Biblia comienza, ¿cómo se ve la palabra implantada? Y el 22 inicia con un pero, o un más bien, o un antes bien. Dice, pero sed. La palabra sed es un imperativo, pero está hablando del carácter que se espera de alguien que tiene la palabra implantada, de alguien que ha nacido de nuevo. La palabra sed nos habla de una forma de vida, de una forma de cómo piensa, de cuál es su hábito continuo. Ahora, sed, ¿qué? ¿Qué se espera de ese creyente que sea? Dice la palabra, hacedores de la palabra. ¿Vamos bien? Dice, sean hacedores de la palabra. Y ustedes entienden bien esto, ¿verdad? Personas que pongan por obra, personas que escuchen y apliquen y practiquen las verdades del Evangelio. Y es interesante, hermanos, porque la palabra hacedores en griego puede traducir poeta. Y el término poeta habla de alguien que cuando escribe pone emociones, sentimientos, pensamientos. El énfasis de la palabra hacedores no es aquella persona que obedece porque le toca, sino obedece porque quiere, porque lo anhela, porque lo desea. Es decir, el creyente obedece de forma integral. ¿De acuerdo? ¿Vamos bien? Pero la palabra hacedores tiene un énfasis que no se ve solo en la palabra. Voy a ponerles un ejemplo. Muchos años antes yo jugaba fútbol con los pastores. Ahorita no juego fútbol. ¿De acuerdo? Y aquellos, bueno, yo sé que no estoy en mi contexto, pero no juego bien. Ninguno de ustedes pensaría, el pastor Javier vive de jugar fútbol, o el pastor Javier estaría muy cercano a ser un futbolista profesional. Ustedes dirían de mí que yo tengo el hábito de jugar fútbol por diversión. Algunos dirían lo mismo de ustedes. Aquí no hay futbolistas profesionales, solo César. Bueno, ¿qué quiero decir con esto? En este orden de ideas, hacedores de la palabra hacedores no habla de lo que hace, sino de lo que es. ¿Me entiende la diferencia? Un hacedor de la palabra no es alguien que ocasionalmente la hace. Un hacedor de la palabra es quien es en sí mismo por la gracia de Dios. Alguien que vive la palabra de Dios. Y la razón de eso, miren el 18, Él, dice el Señor, Él, Dios de su voluntad, nos hizo nacer por la palabra de verdad. O sea, una persona que sea hacedora de la palabra es consecuencia de haber nacido de nuevo. No es posible que haya un creyente que no sea, que no tenga el hábito, que no esté practicando, obedeciendo lo que escucha de la palabra de Dios. ¿Qué pasa en un domingo, en un día como hoy? El pastor César, el pastor Daniel predica. ¿Y quién está aplicando la palabra? El Espíritu Santo. El Espíritu Santo está tratando con todos nosotros, algunos en unas partes del sermón, otros en otras. Nos convence de pecado y por la fe nos lleva ¿a quién? A Cristo en arrepentimiento y fe, porque Él es el único que perdona y que limpia. O sea que hay algo que pasa en medio nuestro por el poder de la palabra. Le dicen al Señor Jesús en Lucas 11, dice así: y sucedió que las mujeres en la multitud, el Señor estaba enseñando, y las mujeres alzaron su voz y dijeron: dichosa la matriz que te concibió y los senos que te criaron. Pero el Señor responde al contrario:
Dichosos los que oyen la palabra de Dios y la guardan. Labios de nuestro Señor. Los dichosos, los felices son los que oyen y la ponen por obra. Romanos 2:13 dice, porque no son los oidores de la ley los justos ante Dios, sino los hacedores de la ley. ¿Vamos bien? Entonces Santiago empieza hablando quiénes son los creyentes y hace una advertencia. Santiago 1:22. Pero sed que hacedores de la palabra, coma, y no tan solamente, únicamente, exclusivamente que oidores. Ahora, hermanos, aquí se pone interesante porque cuando utiliza el término oidores, está hablando de una persona que pone mucha atención. Está actuando como un discípulo aquí en este lugar. Está escuchando con atención, tal vez esté tomando notas, está colocando oído a lo que está pasando. Aquí el término de Santiago no es que tenga problemas con los que escuchan la palabra o con oír con la palabra. El problema de Santiago es aquellos que escuchan y no hacen. Pero aquí dice no tan solamente oidores. Entonces están pendientes, están poniendo mucho cuidado. Hermanos, escuchen bien. Un cristiano, un creyente no lo hace solamente tener buen conocimiento bíblico. Un creyente no es igual a alguien que sabe mucha Biblia, que maneja bien la teología, que discierne la verdad, que publica buenos sermones, que pone en sus estados de WhatsApp increíbles memes cristianos. No. Lo que lo hace uno cristiano es escuchar la palabra de Dios y hacerla. ¿Vamos bien? El problema aquí es oír y no hacer. Si ustedes tienen buena memoria, ¿cómo llama el Señor a aquellos que oyen y no hacen? Les leo, pero cualquiera, Mateo 7, que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato, a un hombre necio. En 1 Juan 2:4 dice, el que dice yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es que mentiroso. O sea, aquellos, hermanos, que escuchan y no hacen, no son creyentes, son necios, son mentirosos. Ahora, alguien me hacía la pregunta y quiero traerla con ustedes. ¿Es posible ser miembro de la iglesia Betania La Reforma Jumbo, escuchar a dos magníficos predicadores cada domingo, tener la confesión de fe como herramienta, ser calvinista y no ser cristiano? ¿Qué dicen ustedes? ¿Es posible? ¿Es posible pasar 15 años escuchando al pastor César y al pastor Daniel en esta congregación y no ser cristiano? ¿Qué dicen ustedes? Lo veo dudosos. ¿Es posible? ¿O por el hecho de estar aquí escuchando todo el tiempo ustedes son creyentes? Hermanos, yo quiero que así sea. Pero lo que estoy diciendo es que por solo conocer o por solo escuchar nadie se hace creyente. La Biblia dice que el que oye y hace lo consideraré a un hombre prudente. Hay una historia en Mateo 23, dice así: entonces Jesús le dijo a las multitudes y a sus discípulos, los maestros de la ley religiosa, los escribas y los fariseos, son los intérpretes oficiales de Moisés. Por lo tanto, practiquen y obedezcan todo lo que estos maestros digan, pero no sigan su ejemplo, pues ellos no hacen lo que enseñan. ¿Escucharon eso? Conocen la ley de Moisés. Son conocidos en el pueblo como hombres muy inteligentes y sabios. Pueden enseñar la palabra de Dios, pero Cristo les dice, hagan todo lo que ellos digan, pero no sigan su ejemplo, porque ellos lo que dicen o enseñan no lo ponen por obra. Hermanos queridos en el Señor, por favor, insisto, es un tema muy importante. La persona que oye y no hace no es creyente, es un necio, es un mentiroso. Y no solamente eso, ¿qué dice la Biblia? Santiago 1:22. Sed hacedores de la palabra, no tan solamente oidores. ¿Qué pasa con los solos oidores? Engañándoos a vosotros
mismos. ¿Engañándose en qué? Pensando que son creyentes y no lo son. La palabra engañarse aquí es una persona que razona, que llega a conceptos erróneos y sutiles, con apreciaciones equivocadas, con el fin de creer algo que no es cierto. De nuevo, dice que se engaña a sí mismo. Esta persona se engaña de esta manera. Piensa que por estar aquí sentado, escuchando la palabra, ya es creyente. Piensa que por escuchar sermones y conocer la sana doctrina y escuchar la doctrina de la gracia, él piensa en sí mismo que es creyente. Y la conclusión es la siguiente: es suficiente que yo conozca, es suficiente que yo esté expuesto a la palabra, pero no ve necesario ponerla por obra. Al no ponerla por obra, él se está engañando a sí mismo. La pregunta es: ¿cómo alguien se engaña a sí mismo? ¿Conocen a alguien así? Y no señalen a nadie, no le den codazo a nadie. ¿Conocen a alguien así? Que piensa que es creyente, pero ustedes cuando ven sus vidas, no es cierto. Y ellos dicen: la salvación no se pierde, y tú por dentro dices: sí, yo sé que no se pierde, pero tú no la tienes. Es una persona que aún está muerta en sus delitos y pecados. Es una persona que no tiene al Espíritu Santo que lo convenza de pecado. ¿A quién tiene esa persona que lo convence que es creyente? Él mismo. Él mismo se convence. Se tiene a sí mismo, diciéndose a sí mismo: no importa cómo yo viva, no importa que yo no cumpla la palabra de Dios, pero yo estoy en Betania y yo escucho la palabra de Dios y por tanto eso me hace salvo. Y dice la Biblia: te estás engañando a ti mismo. Es como ese publicano, ¿no? ¿Cómo es una persona que se engaña a sí mismo aquí sentada, si me permiten? Se está exponiendo la palabra de Dios y ellos están colocando mucha atención, pero ellos están así diciendo: oh, ojalá fulanito escuche. Ese sermón es para fulanito, quiera el Señor que escuche. El sermón nunca es para él o para ella, es para los demás, ¿saben? Ah, lástima que no vino mi esposo, ese era para él. Y siempre es como un espejo que la palabra rebota para los demás, pero no para él o para ella. Son de esas personas que son buenísimas viendo la paja en el ojo ajeno y no la viga que todos tenemos en el ojo por causa del pecado. Entonces, ¿qué dice el Señor? Cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, ¿recuerdan? Le compararé con un hombre prudente. Vuelvo a leer porque leí muy mal. Cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé con un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. ¿Cuál es la roca? Cristo. No. Sí. Voy a leer despacio. Sí, no mandan, tranquilos. Cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé con un hombre prudente. La comparación de dónde está, en oír y hacer. El oír y hacer se convierte en un hombre que construye su casa sobre ¿qué? La roca. Hermanos, Cristo es la roca, pero el fundamento fuerte de esta casa, yo sé que es Cristo, pero aquí está hablando de oír y hacer. El que no oye y hace, su fundamento es ¿qué? ¿Recuerdan? ¿Qué dice en Mateo? ¿Cuál es el fundamento de un hombre que oye y no hace? Dice: cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé con un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. Entonces, de nuevo, yo no estoy diciendo que la roca no sea Cristo, pero en este contexto puede ser aplicación. La roca, el fundamento firme de un creyente es que oye y hace, por tanto su piso es firme, pero el que oye y no hace, su piso es arenoso. Ahora viene lo interesante: tanto el prudente como el insensato, ambos están construyendo ¿qué? Una casa. Y la casa puede ser por fuera muy parecida. Y uno decía: ¿cómo diferencio? Pero la diferencia en esta historia está en el piso. Tanto al prudente como al insensato le vienen aflicciones, problemas, angustias. Al creyente, cuando lo golpea todo eso, ¿cómo queda su casa? Firme, fuerte, porque su casa está fundada sobre la obediencia, sobre el oír y el hacer. Cuando vienen esos asuntos crueles o aflicciones o providencias difíciles, la casa de esa persona se derrumba, no tiene un fundamento firme y se cae, y es grande su ruina.
Hace 2 días en Medellín, el pastor César lo conoce, el pastor Sergio Ruiz, está flaco. Es un pastor muy querido, está delgado. Y lo encontramos ahí y me fue difícil reconocerle. Pastor, ¿cómo está? Hermano, estoy muy enfermo. Y me dice así: estoy aprendiendo ahora, a esta edad, qué es el sufrimiento, no solamente de mi salud, sino de un hermano que está sufriendo mucho. Y me dice: estoy sufriendo muchísimo, con una sonrisa, con gozo, porque cuando llegan esas tribulaciones tan fuertes, un creyente se sostiene, porque Cristo es su sostén, Cristo es su roca, pero su vida está fundamentada en oír y hacer. El que no, hermanos, ustedes han visto personas así: Dios me abandonó, yo no sé qué quiere Dios conmigo, y se alejan. Y la raíz de alejarse es que están evidenciando que solo fueron, ¿qué? Oyentes. Solo el que oye y hace por la gracia de Dios se mantiene hasta el final. Mis ovejas oyen mi voz, yo las conozco y ellas, ¿qué? Me siguen, pero siguen la voz de Jesús. Los oidores escuchan la voz de Jesús y no lo siguen, se quedan quietos, pero para ellos es suficiente. En 1 de Juan 3:10 dice: en esto se manifiestan, en esto se hace evidente, en esto se hace real que alguien es creyente. Dice: en esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo, todo aquel que no hace justicia. Miren, hermano, lo que dice el texto. Esta es la diferencia entre los hijos de Dios y los hijos del diablo. ¿Cuál es la diferencia? Juan dice: todo aquel que no hace justicia, todo aquel que no hace lo correcto, todo aquel que no goza de buenas obras y que no ama a su hermano, que no le importa, que no lo cuida, que no le es leal. Y dice: los que oyen y hacen y viven conforme a la voluntad de Dios, a pesar de no ser perfectos, sino luchando diariamente, y ama a su hermano, dice el Señor, son hijos de Dios. Pero los hijos del diablo no ponen por obra lo que escuchan y no aman a su hermano. ¿Vamos bien? Ahora, cuando el Señor termina el Sermón del Monte, hace esta ilustración de las 2 casas. Ahora Santiago va a hacer un símil, una comparación entre el que oye y hace y el que oye y no hace. Verso 23, hermanos. Empieza primero diciendo: porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, ¿vamos bien? Este es semejante. O sea, viene una comparación. Un hombre que oye y no hace es como esto. ¿Cómo es? Al hombre que considera en un espejo su rostro natural. Entonces comienza la comparación. ¿Cómo es el que oye y no hace? Es semejante a un hombre que mira su rostro natural en un espejo. Y hermanos, es muy interesante. Esta palabra de mirarse en un espejo tiene tantas teorías, sobre todo porque donde dice natural es la palabra que significa Génesis. Entonces la gente quiere buscarle un significado por allá místico, pero es sencillo. Lo que está diciendo Santiago: yo quiero darles un caso, una ilustración de alguien que oye y no hace. Y dice que es como un hombre que se considera frente a un espejo. La palabra considerar es bien interesante porque es una persona que se para frente al espejo y le pone mucho cuidado. Lo pone por aquí, lo mira con detenimiento, mira los detalles del espejo. O sea, no es una persona que está mirando superficialmente, sino se mira bien. Imaginen, hermanos, una mujer que tal vez su labial está un poco corrido, ¿verdad? Y ella se está mirando en el espejo y se está revisando. ¿Ustedes qué esperan que ella haga después de que termine de revisar? Pues que se arregle. Dice: no puede ser que la hermana fulanita miró tanto en el espejo y se fue así toda, ¿cómo se diría? Pitorreteada. ¿Sí? Entonces, uno dice: se está mirando tanto que va a hacer algo. ¿Qué es lo que hace? Verso 24: porque él se considera a sí mismo y se va. Y luego la Reina Valera dice: y luego, ¿no? ¿Ven ahí? Pero la palabra no es luego. La palabra es inmediatamente, instantáneamente. ¿Qué es lo que le sucede ahí?
porque él se ve de una manera tan detallada y se va. Y apenas se va, ¿qué es lo que pasa con él? Automáticamente, inmediatamente, instantáneamente, ¿qué pasa? Olvida, descuida, desatiende por completo lo que vio, es decir, cómo era. La persona se ve en el espejo, se viene revisando mucho tiempo y apenas termina, se va y dice el texto, automáticamente se olvida cómo era. ¿Bien? ¿Qué es lo que resalta Santiago aquí? Resalta una persona que puede atender, puede tomar notas, puede escuchar con gran atención. Pareciera que tomara muy en serio lo que oye, pero una vez que sale de aquí, ¿qué pasa? Automáticamente lo olvida. Y uno pensaría en la palabra del sembrador, que viene el diablo y quita. Bueno, pero aquí estamos hablando de alguien que está aquí sentado, que escucha con mucha atención, pone mucho cuidado, pero al salir de este salón olvida por completo. ¿Por qué creen que olvide por completo? Es decir, el que oye solamente, él está pensando en los demás. Entonces, como el sermón no tuvo nada que ver con él, no hay nada de que arrepentirse, no hay nada de que poner por obra, no hay obras que deba hacer en función de lo que aprendió en la palabra de Dios. Entonces, apenas sale de aquí, se le olvidó todo. ¿Y por qué se le olvidó todo? Porque no le importa, porque es indiferente, porque no tiene que ver con él o con ella. ¿Bien? Eso es lo que sucede cada vez que son expuestos. No hay una resolución. No hay un llegar a orar con tu esposa en la noche, mi amor, lo que aprendimos esta mañana, vamos a orar por esto, porque tú y yo somos débiles en esto y vamos a clamar al Señor por esto. Pero si termina el servicio y se van, es lo que describe a un oidor olvidadizo. Instantáneamente se le olvida todo lo que fue expuesto. Ahora, ¿cómo describe Santiago ahora al que oye y hace? Versículo 25. Mas el que mira, ¿de qué manera, hermanos? Atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será que bienaventurado, dichoso en lo que hace. Cuando dice el que mira atentamente, es una sola palabra en griego, pero es parecida a la anterior, el que se considera. Entonces también ese que mira atentamente está muy pendiente de lo que se dice, de lo que se oye, de lo que se está predicando, está muy atento, pero la palabra griega agrega algo más. Es como aquella persona que se agacha para mirar mejor o se levanta para mirar mejor, pero tiene un deseo genuino de entender, de conocer, de apreciar, de valorar lo que se está enseñando. O sea, no solamente está atento, sino que está realmente buscando la atención necesaria para enfocarse en lo que está diciendo. ¿En qué se está enfocando tantamente? Tantamente. ¿Sí ven cómo agrego una palabra? ¿En qué se está enfocando en esa manera? Mas el que mira atentamente, ¿en qué? Según Santiago 1:25. ¿En qué está enfocado él? El que mira atentamente, ¿en qué? En la perfecta ley. En la perfecta ley. O sea, si ustedes conocen bien sus escrituras, saben que cada vez que se expone la palabra de Dios fielmente, es Cristo hablando al pueblo. El que a vosotros oye, dice el Señor, a mí me oye. Cuando se expone con fidelidad. Cuando leemos la Biblia, estamos expuestos a la palabra de Dios, ¿verdad? Que es perfecta, que es pura, que es inmaculada, que es santa. Entonces el creyente, el verdadero creyente, sabe que aquí no está escuchando a Javier, ni a César, ni a Daniel. Está escuchando el mensaje que viene de parte del Señor, como bien decía Juan al inicio. Hermanos, esto no es una exaltación del predicador. Esta es una exaltación de la fidelidad de Dios al pastorearnos, al alimentarnos. Entonces el creyente está muy atento porque Dios está hablando en su día. ¿De acuerdo? ¿Y qué es lo que dice la perfecta qué? Ley. O sea, no estamos escuchando consejos, no estamos escuchando sugerencias,
Estamos escuchando ley. Por tanto, estamos escuchando ¿qué? Mandatos. Estamos escuchando órdenes que debemos llevar a cabo. Y por eso el creyente está muy atento. ¿Qué quiere Dios que yo haga ahora? ¿Qué espera Dios que yo haga ahora? ¿Qué quiere Dios de ese sermón que yo ponga por obra? ¿De qué me debo arrepentir? Estás puesto a la perfecta ley. Porque la palabra de Dios no solo me proporciona guía, sino me dice cómo es la vida piadosa, cómo es el camino de la santidad, qué es lo que debo hacer como padre, como esposo, como hijo, como esposa. Hermanos, el que solo oye, le pone atención, pero saliendo de aquí no le importa. No tiene ninguna preocupación. ¿Saben por qué no tiene ninguna preocupación? Porque sale convencido, convencida, ya escuché. Eso me hace, ya escuché. Pero no es lo que dice la Biblia. La perfecta ley, ¿la de qué? La libertad. La de la libertad. El Señor dice que si el Hijo os hace libres, seréis verdaderamente libres. Nosotros somos libres escuchando la palabra de Dios, ¿para qué? Para obedecerla. Somos libres en agradecimiento, en amor, por la gracia de Dios somos libres para ponerla por obra. Hermanos, aquí no es un me toca, aquí es un yo quiero, yo deseo, yo anhelo, porque mi rey ha hablado y yo quiero ponerla por obra. Entonces dice, están colocando atención a la perfecta ley. De nuevo, hermanos y amigos, el problema de engañarse a sí mismo es que ese es el problema, se engaña a sí mismo y no tiene el Espíritu Santo diciéndole, tú eres de lo que escucha nomás y te vas, y pareciera que no tiene nada que ver contigo. Pero es solo por la gracia del Señor. Entonces, ¿qué hace el creyente después de que sale de aquí? Sigan leyendo. ¿Qué sigue después? El que mira atentamente la perfecta ley, la de libertad, ¿qué sale? ¿Qué sigue haciendo después de que es expuesta? Y persevera en ella. Continúa en ella. Se mantiene en la palabra. Ahora quiere profundizar más. Quiere conocer más. Quiere meditar más. Quiere llevarle esa palabra a sus hijos. Quiere compartirla con los que ama. El que oye y hace sale de aquí, inmediatamente se le olvida, pero el que oye y hace, según el texto, persevera en ella, se queda en ella, permanece en la palabra, quiere comer más, quiere profundizar más, quiere conocer más al Señor. Y hermanos, de nuevo, algunos dicen, pastor, yo conozco la doctrina de la gracia, el diablo también. Y el Señor dice, ¿recuerdan cuando dice, Señor, Señor? Y el Señor, ¿por qué lo llaman Señor? Si no hacéis lo que yo os digo. Y no es una salvación por obras. No, es que si tienes la salvación genuina, las obras son el resultado. Y esas obras son un sometimiento a la voluntad de Dios. Entonces Santiago está hablando pastoralmente. Hermanos, ustedes son de los que escuchan y hacen o de los que oyen y no hacen. Y no está diciendo, bueno, hay dos grupos de cristianos. No, hay uno que es cristiano y otros que no son. ¿Todo por qué? Todo porque el creyente es una persona que mira atentamente, permanece en la palabra de Dios. Sigue diciendo, no siendo un oidor olvidadizo. Un creyente no es un oidor olvidadizo, sino que es un hacedor de la obra. ¿Recuerdan alguna vez saliendo del sermón, sentándose en la tarde a meditar sobre lo que fue predicado? ¿O en la noche orando? Señor, ¿sí o no? Es muy serio. Es demasiado serio. Y Santiago está hablando clarísimo. El que oye y no hace, sale de aquí y automáticamente es como si no tuviera nada que ver con la palabra. Pero el que oye y hace, quiere investigar más, quiere conocer más, llama a su pastor en la semana, viene a los medios de gracia, yo quiero conocer más, yo quiero profundizar más. Hermanos, es posible que haya personas aquí sentadas que piensen que solo venir los domingos es suficiente y que solo la Biblia la abre los domingos y eso porque estamos aquí. ¿Es posible que alguien piense que es creyente solo por venir los domingos? ¿Sí o no? Si te expones a la palabra de Dios y sales igual, indiferente, o pensando que no tiene nada que ver contigo, estás en serio peligro.
ni nuestros hijos como pastores pueden pensar, yo desde chiquito soy cristiano. No, eso no los hace cristiano a nadie. Lo que lo hace creyente es que escuchan y hacen. ¿Estamos bien? Entonces, si alguien solo se contenta con los domingos, escuchar la palabra de Dios o poner algunas alabanzas entre semana y piensa que eso lo hace cristiano, Santiago dice, te estás engañando a ti mismo. Estás por un camino equivocado. Llevas la vida de una persona que piensa que es creyente sin tener ninguna obediencia, sin tener ningún tipo de fruto en permanecer en la palabra. Ahora, ¿cómo es la vida de uno que oye y hace? Escuchen bien. Mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será ¿qué? Dichoso, feliz, contento, agradecido, goza del favor divino. ¿En qué? En lo que hace. Ustedes están leyendo bien, ¿no? Dice que es bienaventurado ¿en qué? En lo que hace, no en lo que va a recibir por ser obediente. La bendición está en lo que hace. ¿Y qué es lo que hace? Oye y hace. Esa persona que oye y hace goza del favor divino, de la dicha y el gozo del Señor en su vida, no como esperando una recompensa por lo que hace, sino en lo que hace. En lo que hace. Goza de un mejor hogar, goza de una mejor estabilidad laboral, porque Dios está con él, bendiciéndolo, respaldándolo. Ahora, hermano, no todo es color de rosa, porque si alguno pierde el trabajo, entonces es porque no, es providencia, pero el gozo del Señor se mantiene en un creyente que es obediente. En lo que hace. Por eso Pablo dice, por la gracia de Dios soy lo que soy, y su gracia no ha sido en vano para conmigo. He trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios en mí. Hermanos, si ustedes gozan genuinamente de la gracia de Dios, ustedes quieren poner por obra lo que escuchan. Pero hay muchos, de verdad, muchos que se engañan creyendo que por estar aquí un domingo escuchando la palabra de Dios son creyentes. Y el Señor dice no. ¿Quieren ver qué tan serio es engañarse a sí mismo? Abran sus Biblias en Lucas 13, hermanos. Lucas 13, 22. ¿Están ahí? Leo para ustedes. Pasaba Jesús por ciudades y aldeas enseñando, está compartiendo la palabra de Dios y encaminándose a Jerusalén. Verso 23. Allí le dijo, Señor, ¿son pocos los que se salvan? No hay nada pregunta, Señor Jesucristo, ¿son pocos los que se salvan? En otra ocasión él dijo algo más directo, muchos son los llamados, pocos los escogidos. Entonces le pregunta, Señor, ¿son pocos los que se salvan? Miren lo que Jesús dice, esforzaos por entrar por la puerta angosta, porque os digo que muchos procurarán entrar y no podrán. Vamos a ver por qué no pueden. Después que el padre de familia se haya levantado y cerrado la puerta, y estando afuera, empecéis a llamar a la puerta, diciendo, Señor, Señor, ábrenos. Y él respondiendo dirá, ¿qué? No sé de dónde sois. Está hablando del día en que ya no hay más oportunidad. Hermanos, escuchen con atención lo que ellos están diciendo para que los dejen entrar. Entonces comenzaréis a decir, delante de ti hemos comido y bebido, y en nuestras plazas, ¿qué? Enseñaste. Miren lo que están diciendo. Estuvimos contigo, escuchamos tus enseñanzas, estuvimos muy atentos a lo que dijiste. Señor, Señor, ábrenos, que nosotros estuvimos expuestos a tu palabra todo el tiempo. 27. Pero os dirá, os digo que no son de donde sois. No sé. Apartados de mí, todos vosotros, ¿qué? No hacedores de la palabra, hacedores de maldad. Porque si no estás viviendo el evangelio, estás viviendo en función de tu propio pecado. Será muy duro
escuchar esos gritos, Señor, Señor. Y a mí me aterra eso, muchísimo, muchísimo. Que hermanos que uno ama, personas que piensan que son creyentes, que están aquí sentados, que están convencidos que son creyentes porque son expuestos a la fe reformada, y les pase como a esas personas, Señor, te escuchamos enseñar. Pastor, Señor, llevo 20 años escuchando al pastor Daniel y al pastor César. Y él dice, sí, pero yo no sé quiénes son ustedes. Y no les dice hacedores de la palabra, sino que hacedores de maldad. Personas que practican el pecado, que viven el pecado. El hecho de que nadie sepa quiénes somos o qué hacemos, no significa que aquel en quien están desnudas todas las cosas no lo sepa. Hermanos, es fuerte. Ustedes están escuchando, Señor, te escuchamos, comimos contigo, bebimos contigo, nos congregamos, estuvimos expuestos a tu palabra. Y el Señor dice, ustedes no fueron hacedores de la palabra, sino hacedores de ¿qué? De maldad. O sea, no es un asunto de que yo escucho y no hago pecado, no, yo escucho y no hago, simplemente es porque estoy viviendo soterradamente en pecado. Allí será el llanto y el crujir de dientes cuando veáis a Abraham, a Isaac y a Jacob y a todos los profetas del reino de Dios, y vosotros, dice, estéis excluidos. Hermanos amados en el Señor, ¿qué les dirían hoy? ¿Podrían ser conocidos en sus casas como hacedores de la palabra? ¿Ese sería un título? ¿O serían como jugadores de fútbol ocasional, que de vez en cuando tienen algunas actitudes simplemente para quitarse a su esposa de encima? Pero recuerden, ser hacedores habla del carácter continuo, de un hábito continuo, de ser personas que viven en función de las verdades del Evangelio. Y una persona que está muerta en delitos y pecados, pero se engaña a sí mismo, no vive en obediencia. Hermanos, prácticamente hablando, varones aquí presentes, a un hombre cabeza de hogar que es hacedor de la palabra, ¿le importa la vida espiritual de sus hijos? ¿Sí o no? ¿Sí o no? ¿Los discipula? ¿Sí o no? Y si no los discipula, si no los enseña, ¿le importa? ¿Muestra interés en la vida espiritual de sus hijos? Y se dice, es suficiente los domingos. ¿En serio? Hermanos, de nuevo, ser hacedor es una vida continua, es un hábito continuo, que es el resultado de haber nacido de nuevo. Por sus frutos serán conocidos. Pero de nuevo yo ruego, y lo peor de todo es que mi única confianza es que el Espíritu Santo pueda convencernos, porque el que se engaña a sí mismo seguirá engañado a sí mismo saliendo de aquí. Si el Santo Espíritu no le muestra, Javier, tú no eres así, a ti no, tú no coges la Biblia ni de fundas entre semana, no tienes el más ánimo, deseo de enseñar, ni compartir, ni de corregir a tus hijos. De hecho, estás aquí obligado, porque no hay nada más que hacer. Tal vez si saliera un evento mejor, ¿no les ha pasado alguna vez? Que llega el domingo y está, o me voy de paseo con mi familia, o voy a la iglesia, y viene el diablo y te dice, ¿qué pasa si falta un domingo? ¿Sí o no le ha pasado? ¿Qué tiene de malo si falta un domingo? Tiene mucho de malo, porque el que nos convoca aquí no es el pastor César ni Daniel, es Cristo mismo. Es Cristo mismo. Hermanos, que el Señor tenga mucha compasión de todos nosotros, porque engañarse a sí mismo es muy fácil. Tenemos un corazón engañoso, perverso, más que todas las cosas. Y si uno preguntara, ¿son creyentes? Algunos dirían, pastor, si yo pongo en duda mi salvación, entonces estoy dudando la obra de Cristo. Yo no estoy poniendo en duda la obra de Cristo. Lo que estoy diciendo es que ustedes ven las evidencias de la obra de Cristo en ustedes siendo oidores y hacedores. Porque si no, va a llegar el día en donde se van a quedar roncos de tanto gritar desesperadamente, golpeando a la puerta incansablemente para que les dejen entrar, y ya no hay más oportunidad. La oportunidad es hoy de ir a Jesús en arrepentimiento y fe, sabiendo, hermanos, que no hay pecado tan sucio, tan oscuro, tan perverso que Cristo no pueda perdonar y limpiar hoy. Hoy es el día de ir al Señor en arrepentimiento y fe. No importa si son hijos cristianos como mis hijos o si llevan muchos años.
porque por muchos años se han podido estar engañando a sí mismos, ¿verdad? Bueno, que el Señor diga de todos nosotros: venid, benditos de mi Padre, hacedores de la palabra de Dios. Oremos. Señor y buen Dios, Padre, en el transcurso de muchos años de ministerio, es muy fácil, Señor, engañarse teniendo la verdad en las manos. Padre, ayúdanos en este momento a vernos realmente como somos. Padre, y aún como creyentes seguimos siendo débiles. Necesitamos de tu gracia para amar como tú amas, perdonar como tú perdonas, vivir como tú vives. Ninguno aquí está plenamente, perfectamente. Aún estamos en un proceso de santificación. Por tanto, con todos nosotros tiene que ver tu palabra expuesta cada vez que por tu misericordia nos pones delante de ti. Señor, bendice esta congregación. Bendícela muchísimo. Te doy gracias por sus pastores, que son grandes, preciosos hombres para mi alma, amigos de mi corazón y hombres fieles, predicadores de tu palabra. Ayúdalos, Señor, a perseverar, a crecer. Bendícelos con un salón más amplio, un salón que se acomode a las necesidades que ahora tienen, Señor, y que tú las conoces. Padre, si hay amigos aquí presentes que se engañan a sí mismos, que ellos entiendan que todo aquel que vaya a Jesús, Jesús no le echa fuera. Señor, concédenos ir a ti en arrepentimiento y fe, sabiendo cada vez más que separados de ti nada podemos hacer. Guárdanos de la arrogancia y de la jactancia que produce el conocimiento, porque mucho conocimiento cae en vacío. Padre, danos la gracia para vivir, escuchar tu voz y seguirte. Y que ninguno de estos preciosos hermanos y ningún amigo aquí llegue ese fatídico día donde la puerta se cierre y comencemos a ver lágrimas, gritos desalentadores, siendo conscientes que el dueño de todo les dice en su cara: ustedes no fueron hacedores de la palabra, sino hacedores de maldad. Apartados de mí, malditos. Padre, ten mucha compasión de todos aquí presentes, y que ninguno, Señor, en tu gracia salga indiferente de la exposición, de cantar, de leer tu palabra en este tu día, y que nos permita ser hombres y mujeres, niños y niñas, que perseveren, que se mantengan, que permanezcan en la palabra de vida, la cual nos santifica, nos hace más a la estatura de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Perdona, Señor, tanta negligencia, tanta vagabundería y muchas veces tanta falta de una genuina confianza en lo que tú dices y haces, y no es lo que nosotros nos engañamos muchas veces. Padre, que la gloria sea solo tuya en abrir entendimiento en medio nuestro, y que seas tú, por el poder del Espíritu Santo, llevándonos a los pies de Jesús, suplicando socorro ahorita que la puerta aún no se ha cerrado. Por favor, ten compasión, y que ninguno de estos preciosos hermanos y hermanas, amigos y amigas, se queden en ese día por fuera. Padre, dales unos segundos en silencio, mis hermanos, para correr al único que los puede limpiar y perdonar ahora mismo, porque Cristo es suficiente. Amado Señor, muchas gracias por darnos un día en donde podemos venir a adorarte en confianza, en tranquilidad, en gozo, sin persecución, y poder acudir a ti pidiéndote perdón. Porque si confesamos nuestros pecados, tú eres fiel y justo para perdonar, y tú eres un fiel abogado, y siempre ganas los casos en favor de tus hijos y tus hijas. Padre, no permitas, te ruego, que nadie
salga de aquí engañándose más a sí mismo, incluyéndome a mí, Señor, en Cristo Jesús. Amén. Bueno, muchas gracias.